el hermano trabaja para la Convención Bautista como el Church Planter Strategies para esta área, así que también está el hermano pastoreando, revitalizando, por decirlo de esa manera, una iglesia, iglesia Bautista Spotswood en Fredericksburg. Así que, pastor, que Dios te use, hermano. Gracias. Mucho gusto. Dios te bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas. Agradezco a José la invitación que me da. Perdonen que no he venido mi esposa, mis hijas, pero terminé la predicación. El hermano José Gil, le agradezco bastante por ayudarme. El hermano José Gil ya había encendido el carro, ya estaba listo. Y solo me subí tipo comando y nos venimos volando, hermanos, para acá. Nuestro servicio empieza a las 9:30 y termina a las 10:30. Así que, pues, les agradezco bastante por la oportunidad que me dan de predicar este día. Mi nombre es Raúl Santa María, soy estratega para la Convención Bautista del Sur, para plantación de iglesias en todo el estado y Washington, D.C. Y actualmente yo estoy pastoreando una iglesia que se llama Iglesia Bautista Spotswood, aquí en Fredericksburg. Literalmente la estamos revitalizando la iglesia, la estamos replantando. Y soy casado, tengo 3 hijas, una de 23 años, una de 15 y una de 10 años. Así que se imagina usted que yo tengo en mi casa un sindicato. Amén. Literalmente. Cuando es momento de votación, siempre pierdo. Así que, y cuando está mi mamá conmigo, pero el Señor sabe por qué me ha puesto para santificarme, para poder vivir, y soy muy feliz. Tengo 25 años de estar casado, felizmente casado, 25 años este año, y puedo decir, hermanos, que el matrimonio es una bendición. Mi padre desapareció cuando tenía 4 años por la guerra. Nosotros crecimos en un lugar, se puede decir así, disfuncional. Mi mamá trabajaba de lunes a domingo. Mi hermano mayor era el que se encargaba de cuidarme. Solo éramos 2 hermanos. Bien triste, pero yo tenía 7 años, él tenía 9 y él era mi identidad paterna. ¿Se imaginan qué duro eso? Pero yo no puedo enseñarles nada acerca de mi experiencia personal, pero sí puedo enseñarles lo que la Biblia enseña, que es lo que a mí me ha ayudado durante todos estos años de matrimonio. Yo creo firmemente que el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es Jesucristo. Jesucristo es el máximo ejemplo que podemos tener y su palabra es la instrucción que Él nos da a nosotros. Es por eso que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que cuando el hogar se conduce de acuerdo con la palabra de Dios, se les podría pedir a los ángeles que se queden con nosotros y no se encontrarían fuera de su medio ambiente. Qué bonito, ¿verdad? El problema es que en muchos hogares no son gobernados por la palabra de Dios. Así que, en vez de que los ángeles sean huéspedes, en algunos hogares parece que los demonios son los huéspedes. Y eso no glorifica a Dios, porque lo que hemos dado cuenta es que en los últimos años el divorcio se dice, eso fue en el año 70, sacaron una encuesta, de 3 matrimonios, uno se divorciaba. Miren qué triste es eso. Es por eso que nosotros creemos firmemente que si tú quieres revitalizar, fortalecer tu matrimonio, es bueno que vayas a campamentos, consejeros y todo eso, pero enfócate en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Escritura nos abre el entendimiento, la Escritura nos quita nuestra ignorancia cultural y la Escritura nos abre los ojos y aprendemos acerca de ella. Así que hoy día vamos a estudiar, y les voy a pedir por favor que tengan abierta su Biblia en el capítulo 5 de Efesios. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, y estos hermanos eran de la ciudad de Éfeso, que estaba en la costa occidental de Asia Menor. En pocas palabras, Éfeso era una ciudad de referencia griega, y en el tiempo que Pablo había llegado a esa provincia romana, aunque oficialmente lo era Pérgamo, esa ciudad existía y tenía un potencial variado. Era una ciudad donde había un variado comercio y un ambiente cosmopolita, muy parecido como New York o donde nosotros vivimos aquí en la zona metropolitana de Washington, D.C. Aquí usted se va a dar cuenta que hay más de 130 naciones en todo este lugar. Es un lugar en el cual hay diferentes conceptos y uno de los ejemplos muy claros son nuestras iglesias. Todos los que estamos aquí no venimos de un solo país, venimos de diferentes países.
Venimos del Caribe, venimos de Centroamérica, de México, de Sudamérica, o algunos nacieron aquí y son segunda generación. Así que el apóstol Pablo le escribe a este tipo de personas muy parecido como es la iglesia el día de hoy. Y según la tradición, el apóstol Pablo escribió esta epístola desde la prisión. Según algunos, fue desde Roma. Así que el propósito de esta carta, de la carta a los de Efeso, les escribió para enseñarles acerca de las gloriosas riquezas que les pertenecen por su unión con el Señor Jesús, crucificado y resucitado, y llamarlos para que anden de una manera digna de sus privilegios, en una vida de una vital membresía de una iglesia local, en un arrepentimiento diario, familias bien ordenadas y un combate espiritual contra el diablo. Quiero decirte algo, hermano y hermana. El enemigo, nosotros tenemos muchos enemigos. El enemigo número uno que tenemos somos nosotros mismos, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también está el mundo y Satanás. Y escuchaba un sermón, un estudio del doctor R.C. Sproul esta semana, y él decía que uno de los graves errores que nosotros como cristianos podemos tener es ignorar el poder de Satanás. Satanás tiene poder, pero Cristo Jesús es todopoderoso. Pero la única manera de poder enfrentar a Satanás y a este mundo es por medio de la palabra. Y es allí que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos. Y en el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, todo el capítulo 5, lo he dividido en 5 partes. Del versículo 1 al versículo 2, el mejor ejemplo a seguir. Del versículo 3 al versículo 7, las prácticas que ya no debemos hacer los cristianos. Del capítulo 8 al capítulo 12, nuestra posición en Cristo. El número 4 está del 13 al 20, nuestra actitud en la posición que estamos en Cristo. Y por último, del versículo 21 al 33, la práctica en el hogar. Y cuando el pastor Mazariego me dijo que estaban tocando el tema de la familia, quiero decirles que lo primero que debemos de hacer nosotros es imitar a Cristo. El apóstol Pablo le dice a mis hermanos en el versículo 1 y 2, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados, y andad en amor como también Cristo, ¿qué dice? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, el mejor ejemplo de matrimonio, el mejor ejemplo de esposo, el mejor ejemplo de padre, con mucho respeto, no es tu padre o tu madre o los hermanos o las hermanas. El mejor ejemplo que podemos tener nosotros de perfección es Dios. Y Dios se revela por medio de su palabra. Y Dios nos muestra a nosotros quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y también nos dice quién es Él. Y lo primero que encontramos en el texto es que el apóstol no les dice, sí, el apóstol menciona muchas veces, imítenme a mí, pero lo que el apóstol le está diciendo a mis hermanos en esa ciudad cosmopolita, en esa ciudad con una filosofía griega, con un libertinaje, es que no imiten a los hombres, sino imiten ¿a quién? A Dios. Y la única manera que tú puedes conocer a Dios es por medio de su palabra. Qué bueno. Gloria a Dios por ello, amén. Y yo sé que usted tiene la Biblia con usted. Es por eso que debemos de imitar como el mejor ejemplo a Cristo. Cristo Jesús nos amó de una manera única y extendida. El Señor nos amó a nosotros y Él nos salvó, no importando nuestra condición, no importando nuestro pasado. El Señor nos rescató, nos sacó del lodo cenagoso. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida. ¿Y qué pasó? Pasamos de muerte a vida. Espiritualmente nosotros resucitamos. El Señor nos abrió los ojos y ya no somos hijos del diablo, sino que ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos a un Padre Celestial.
el cual en la Escritura nos presenta de que Él es perfecto, Él es grandioso. Y una de las cosas hermosas que tenemos como a Dios como Padre es que Él nos ama. Por eso el apóstol Pablo les dice, andad en amor como también Cristo, ¿qué dice? Nos amó. Él nos amó. Por esa razón debemos actuar en amor. Y la manera que Cristo se entregó fue de una manera sacrificial. Él fue sacerdote, Él fue la ofrenda, Él fue el sacrificio. Asimismo nosotros debemos de ser en la vida familiar. Hermanos y hermanas, pónganme atención por favor. No podemos ponerle responsabilidad a nuestros hijos porque ellos están para aprender de los padres. Nosotros no aprendemos de los chicos. ¿Estamos de acuerdo? Porque hoy es una cosa bien rara. Hay que escuchar a los niños y aprender de ellos. Estoy de acuerdo, hay que escucharlos, pero aprender de ellos. De ahí donde a mí me da un dolor de cabeza. Y el niño predicador. Y toda la gente va a ver el niño predicador. Señor, yo lo digo niño predicador por edad, por estatura de pasaviejo. Pero el niño, un niño de 8 años, enseñando a la iglesia cómo vivir. Por favor. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ver que tenemos un Padre Celestial, nosotros somos sus hijos y nuestros hogares debe de reinar el ejemplo de Dios. Ahora, hay un problema aquí, y es que como vivimos en un mundo sensacionalista, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, yo quiero encontrar a Dios, y se van a las montañas, y hacen retiros, y se meten a cuartos, y no quieren contactarse con nadie porque tienen un encuentro con Dios. Mira, hermano y hermana, la única manera de encontrarse con Dios es leyendo su palabra. Es por eso que un predicador decía, tú quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar a Dios. ¿Me escuchaste? Es por eso que yo en mi hogar debo de estar claro que el consejo de Dios me ayuda para poder seguir adelante y evitar y debo de dejar de hacer las cosas que como el mundo le enseñó a nuestros padres, como la cultura le enseñó a nuestras madres. Y muchos de nosotros venimos de hogares disfuncionales. Y te voy a poner un ejemplo de un hogar disfuncional. Nosotros venimos de nuestros países en los cuales nos dijeron que el tío tenía la misma autoridad que el papá. ¿Qué es eso, hermano? Y tu tío te puede pegar. Perdón. Y muchos de nosotros fuimos criados por la abuela y el abuelo. Y el abuelo y la abuela se cansó durante muchos años de criar a sus hijos, y al recibir los nietos, ¿qué hacen los abuelos? ¿Quiénes son abuelos aquí? Abuelita, dime tú. Una pregunta. ¿Los nietos se disfrutan o son responsabilidad de uno? Es ahí que los abuelitos son, al cabo yo no iba a decir eso. ¿Son qué? Consentidores, aduladores. ¿De a quién le llega la responsabilidad de criar a los hijos? De corregirlos. ¿A quiénes? ¿Y quién es el encargado de poder dirigir todo eso? El esposo. Es por eso que del versículo del 3 al 7, el apóstol Pablo, antes de llegar al tema del matrimonio y de las responsabilidades en el matrimonio, el apóstol Pablo les dice primeramente que amen, que aprendan, que imiten a Dios. Y después les dice, si ustedes están en Cristo, ¿qué deben de hacer? Dejar las prácticas del mundo. Lea conmigo el versículo del 3 al 7. Dice, ¿qué dice? Léanlo conmigo porque a mí me encanta cuando se lee. ¿Qué dice? Pero fornicación Y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra qué, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes ¿con quién? Con ellos. Uno de los principios en el matrimonio es que el matrimonio es una bendición. Decía el poeta William
Cooper decía él, la única bendición que sobrevivió al paraíso después de la caída fue el hogar. Y la verdad, yo creo 100% eso. A mí me gusta mi trabajo, me encanta. Yo amo a la iglesia con un amor agape. Amo a mi hermano José, a mis hermanos, todos mis hermanos de esposo. A los pastores y a los plantadores yo los amo muchísimo. Pero en mi categoría personal, Dios, mi familia, la iglesia. Fíjate bien, Dios, la familia y la iglesia. Porque el día de mañana me van a correr. El día de mañana. Está muy cortito. 1, 2, se fue la batería, creo. Como si hay un bocoteo. Pero bueno, 1, 2. Fíjate bien. Porque el día de mañana, por algún motivo, la iglesia encuentra un mejor pastor. ¿Y qué le van a hacer a Raulito? Gracias por sus servicios. ¿Y en tu trabajo cómo crees que van a hacer? Yo tengo una filosofía que aprendí de la iglesia donde yo vengo y aprendí muy bien eso del pastor. Todos somos importantes, nadie es indispensable. ¿Y sabes qué? En tu trabajo, el día de mañana encuentran a alguien mejor, con una paga menos. ¿Qué te van a decir? A mí me molesta en Estados Unidos cómo son de políticos. Quiero hablar contigo. Sí, ¿qué pasó? Te tengo que dejar ir. Que diga, te estoy echando, pero te tengo que dejar ir. Te están despidiendo. Y el día de mañana alguien va a sustituir tu posición. Pero en el hogar, nadie, querido esposo. ¿Te das cuenta de la importancia de imitar a Dios? Porque el amor de Dios para con nosotros es infinito. Y el amor en la familia es un amor puro que Dios ha dado al núcleo de la sociedad, que es el hogar. Es por eso que la Escritura nos expone a nosotros lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y esto no es cultura, costumbres o que los tiempos hayan cambiado. Es que Dios nunca ha cambiado ni cambiará. Él es santo y desea que sus hijos anden como Él desea que andemos. Y el primer lugar donde se muestra la santidad es ¿dónde? ¿Dónde? No en la iglesia. ¿Dónde es? En el hogar. Es el círculo más cercano que tenemos. Nosotros tenemos círculos. Tenemos el círculo de la familia, tenemos el círculo de la iglesia, tenemos el círculo del trabajo, de los amigos, pero el círculo, el núcleo, es el hogar. Es por eso que nuestro hogar debe de ser, óigame bien, un lugar donde no solamente se practique el amor, sino que también la santidad. Y esta es una reflexión para aquellos que se han unido y no están casados. Cásese, porque estás en fornicación. Y la Biblia dice claramente que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Hay hermanos que no te entiendan. No te entiendo. Cásate. ¿Me escuchaste? Cásate. Y si usted me va a decir, que no, es que los tiempos han cambiado. No me engañes. No. Los tiempos van a cambiar, pero Dios jamás va a cambiar. Y Dios jamás llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es por eso que en la Escritura nosotros encontramos que el apóstol les dice, dejen todas estas cosas. Palabras deshonestas, cómo nosotros hablamos en el hogar, como líderes. Escúchame bien, como líderes, cómo nosotros nos desenvolvemos en el hogar. Cómo nosotros hablamos con nuestra esposa. Cómo nosotros tratamos a nuestras esposas. Esposas, cómo tratan a sus esposos. Porque hermana, tú también eres una líder. Tú también eres una líder. Una líder de tus hijos. Hermano, tú eres un líder también de tu hogar. Palabras deshonestas, ni truanerías. ¿Dónde aprende uno a mentir? ¿Dónde aprende uno las malas palabras? Yo dije una mala palabra. Ay, qué bonito, mira cómo dice una mala palabra, celebrándole. ¿Y dónde aprendió? ¿De quién aprendió? Usted sabe que los primeros 5 años en la vida de un chico es como una esponja que absorbe todo lo que está a su alrededor.
Y ahí donde usted dice, ay, es que este niño no sé por qué salió así, jalándole el pelo a la hermanita. ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo observó? ¿Cómo son de agresivos? ¿Cómo son pesados? ¿Cómo hablan? Es por eso que estos círculos, el apóstol Pablo claramente lo dice, quiten todo eso de ustedes. Fornicario, inmundo, avaro, idólatra. Hermanos, ¿por qué razón? Porque los versículos anteriores nos está diciendo que tenemos que imitar a Dios. Y ahora, el apóstol Pablo les dice a mis hermanos, del versículo del 8 al 12, les dice claramente, estas cosas ustedes ya no deben de hacerlas, pero ustedes antes estaban allí. Lean conmigo el versículo del 8 al 12, dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué dice? Versículo del 8 al 12, ¿qué dice? Porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas, mas ahora, ¿qué sois? Iglesia del Señor. ¿Quiénes somos nosotros hoy? En pocas palabras, nosotros no tenemos que estar conforme a la cultura de este mundo, sino que debemos de estar imitando ¿a quién? A Cristo. Mira lo que dice. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. En una versión, en el original, menciona acerca del fruto del Espíritu. Así que, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Claramente nuestro texto nos dice que somos hijos de luz. Antes eras tinieblas, hoy somos del Padre de todo lo bueno, de lo que le agrada a Él. ¿Y cómo saberlo? Por medio de la Escritura. Así que nuestra mentalidad debe de cambiar. Si en tu hogar tu papá era así, si tu mamá era así, tú tienes que renovar tu mente y no actuar conforme como te enseñaron tus padres. Lo que te enseñaron tus padres fueron principios, porque ellos no tuvieron otras personas que les enseñaran. Pero hay cosas que no hicieron bien. Un ejemplo, pegarle a los niños por todo. ¿A quiénes le pegaron con un garrote? Y esas cosas que salen en YouTube, el poder de la chancla, que le tiraban la chancla a uno, o que le jalaban el pelo, o que lo regañaban, o la manera como le pegaban, o gritándole a uno. Nuestros padres no tenían la instrucción de la Escritura, y los que sí la tuvieron, glorifiquemos a Dios por eso. Yo tengo que sacar lo bueno de mi papá y de mi mamá a mí, pero no quiere decir que todo lo que ellos hicieron conmigo fue correcto. ¿Cuál es mi actitud? Debo de perdonarlos y debo de amarlos, pero de la manera como enseño a mis hijos debe ser conforme a la Escritura. Y es por eso que el apóstol les dice cuál es su posición y cuál actitud deben de tener. Versículo del 13 al 20. Miren, esta es solo la introducción antes de llegar a la médula del asunto. Miren el versículo 13 en adelante. ¿Qué dice? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, ¿qué dice? Cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Anden, miren bien lo que dice, sean entendidos, sed llenos del Espíritu, no del vino, sino de la Escritura. Cuando tú lees la Escritura, estás lleno del Espíritu, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos, los días son malos. Y es un grave error el pensar que en la escuela te van a educar a los hijos. Lo que en la escuela te dan a los hijos es una preparación académica. La educación, la formación, ¿inicia dónde? En el hogar, no en la escuela. En la escuela lo que hacen los maestros es cumplir su trabajo. Porque hoy ya no hay como esos maestros de nuestro tiempo, que eran mentores. ¿Se acuerdan ustedes de nuestro tiempo? Se sentaba el maestro, decía, vení para acá, Raulito.
¿Entendés, muchachos? Es así. Mire, ¿quiénes son izquierdos, zurdos aquí? ¿Cómo sufrimos en la escuela, verdad, hermano? Cuando te ponían en ese pupitre y nuestras manos quedaban en el aire y los de derecha bien tranquilos porque ponían su mano en apoyo. Pero yo me recuerdo un profesor, señor Alas, en el Instituto Miguel de Cervantes. Ese señor, muy amable, bien dulce, andaba con un metro. Y cuando estábamos molestando decía silencio y toda el aula callada. Él imponía respeto, lo mirábamos como un mentor. Hoy día no. Hoy día no. Se sientan los maestros, se agarran a golpe los chicos y ¿qué es lo que hacen? No es mi problema. Ahora, ¿son culpables los maestros? No, los culpables son los padres. Porque los chicos actúan conforme como en su casa. Eso es todo. No hay pérdida. Es que esta sociedad está corrupta. Si ya lo sabemos. Los tiempos son malos. Pero ¿quiénes son los que forman el carácter de los chicos? ¿Quiénes son los que educan a los hijos y les dicen, cuando usted entra en un lugar, diga buenos días, buenas tardes, salude? ¿Quién dice uno cuando está un niño ahí y se mete en la práctica de adultos? Te he enseñado que no tienes que hablar cuando los padres están hablando. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? No, es que yo quiero ser cool. Oh, que yo le llamara, nosotros en El Salvador le decimos vos a alguien que es cercano o igual que nosotros. Pero decirle vos a mi abuelo, o a mi abuela, o a mi tío, ese es un pecado capital. Que es tu amigo, que es tu chero, decía. A los adultos se les dice usted. Cuando entra a la casa le dice buenos días, buenas tardes. Cuando se le sienta en la mesa a comer, da gracias a Dios y lo levanta el plato. Ma, I'm hungry. No, mi amor, ¡ay, el gran relajo! Está bien, pues te voy a comprar. Ese niño va a pensar de que él va a querer todo cuando él lo quiera. A los hijos hay que enseñarles que aunque vivimos en un país donde hay abundancia, hay que enseñarles a valorar las cosas. Rayó el televisor el niño, mira qué bonito, bien bonito el niño. Fueron 2 semanas de trabajo. ¿Y qué es lo que hay que hacer uno con los hijos cuando se portan mal? Son malcriados, rebeldes, desobedientes. Ay, este niño tiene demonios. No, este niño no tiene demonios. Este niño vive en medio de demonios. Y lo que hace falta aquí es disciplinarlo. ¿Y cómo lo va a disciplinar? Bueno, le llamó la atención por primera vez. Le digo, si haces esto, te voy a castigar. Y si no hace caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle físicamente. Oh, ya van a salir defensores de los niños. Los famosos derechos humanos, cuando realmente no son derechos. El derecho mío es que mi hijo o mi hija no sea un delincuente y una carga para la sociedad. Y el primer lugar donde lo voy a disciplinar es, ¿dónde? En mi casa. Yo jamás voy a olvidar una experiencia que tuve con mi hija. Tenía como 12, 13 años. Mi hija me dice, papi, yo quiero una fiesta de unos amigos. Yo le digo, no, porque no hay supervisión de adultos. Y vos sabés que nosotros no practicamos de andar en fiestas porque hay alcohol y drogas. Papi, yo quiero ir. Ay, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Subite al carro, te voy a enseñar cómo está ese relajo ahí y no te vas a bajar. Solo quiero que veas. Te prometo que no voy a consumir drogas. Eso mente ella, ¿verdad? Mi hija no. Te prometo que no voy a consumir drogas, no voy a tener sexo. Y yo manejando. ¿No crees en mí? ¿Usted cree en un adolescente? Dale un carro a un adolescente y dile, yo creo en ti, hijo. No, manejando. Y de repente le digo, no vas a bajarte porque mira, no hay ningún adulto, vamos de regreso a la casa. Y el regreso a la casa, mi hijita, pobrecita, ella pide perdón cada vez que cuento esta historia. Dice, ay papi, qué bonito, y llorando y todo, haciendo escándalo, y me para un policía. Y cuando me para el policía, y yo como hablo fluido inglés, ¿verdad? Le digo, ¿a quién help you? Y viene el tipo y me pregunta y me dice, ¿y por qué te paré? Porque vi que alguien estaba como levantando las manos y todo. Y mi hija llorando y mi hija callada. ¿Quién es ella? Ella es mi hija. Ok. ¿Y por qué está llorando? ¿Te pasa algo? Le dice, se fue directamente de ella. Es que papá no me quiere ir a la fiesta. Y me dice, ¿usted fue joven? Dice, por decir, deje que la niña vaya. Y en ese momento me salió el pipil que yo tengo dentro, que es la región donde estuvieron nuestros antepasados, ahí en El Salvador. Y le digo, oh, ok, está bien. Le digo, ¿sabes qué? Llévatela, tú te haces cargo de ella y me la vas a dejar más tarde en la casa. Señor, que la vaya muy bien, lo felicito. Hija, hágale caso a su papá.
¿Sabes qué dicen los policías? Ellos no tienen problema que tú disciplines a tus hijos. Ellos están contentos que tú lo hagas. Porque cuando ellos intervienen, ya no van a dar disciplina. Lo que imparten es justicia, castigo. Por eso la Escritura dice que tenemos que ser diligentes. Por eso tenemos que saber que estamos en días malos. Por eso la Escritura nos dice cuál es nuestra actitud en este mundo. Y en el versículo 15 dice, me encanta porque nos dice que tenemos que actuar, que dice, sabiamente. Hermanos en Cristo, los tiempos son malos. Tenemos que ser entendidos cuál es la voluntad de Dios. Solo las cosas materiales, solo porque soy proveedor, hermano, o soy alguien que estoy invirtiendo de calidad con mi familia. Es por eso que para llegar a ser un líder, ejemplo y sacerdote de mi hogar, debo de imitar a Cristo. Debo de vivir según su palabra. No debo dejarme llevar por la cultura o mi experiencia, sino según el consejo de Dios. Todo lo de este mundo, aunque Dios lo creó perfecto, fue contaminado por el pecado. Por consiguiente, mi actitud delante de este mundo es que yo debo de saber que este mundo está corrupto, que es egoísta, que piensa en el placer, que solamente buscan. Y como vivimos en esta época, hermanos, esta época, nuestros jóvenes están viviendo una generación tan complicada, son tan sensibles que es la generación de cristal, todos los ofenden y tienen argumentos para todo. Y esa idea la presenta por medio de YouTube, lo presenta por medio de las redes sociales, por medio de los programas televisivos, por medio de la escuela. Es por eso que debo de saber que los tiempos son malos, hermano y hermana. El mundo no va a cuidar tus hijos, el que va a cuidar los hijos eres tú. Así que lo único perfecto es Cristo. Por eso yo debo tener una relación íntima con Dios, porque la relación del mundo con Dios está quebrantada. Ahora, ¿qué debo hacer? Ahí viene el punto central de mi mensaje. Lo primero que yo debo de hacer es que yo debo de ver qué me pide mi Escritura. Y el versículo 21 al 33, lo primero que me enseña la Escritura es que me tengo que someter al Señor, pero también debo de someterme unos a otros. Lea conmigo el versículo 21 en adelante. Mira lo que dice. Someteos, ¿qué dice? En el temor de Dios. Y ahí viene el ejemplo. Ojo lo que le voy a decir. No se dirige a los hijos primero. Lo primero que se dirige es a la pareja. ¿Por qué? Porque la pareja, el matrimonio, el esposo y la esposa son los líderes en el hogar. Pero dentro del liderazgo del esposo y la esposa, el líder es ¿quién? El esposo. Y examinemos el texto. ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el temor a Dios, del temor de Dios. Las casadas, ¿qué dicen? Estén sujetas a su propio marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar ¿a quiénes? ¿Cómo qué? Como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice el texto? Porque nadie aborreció jamás a su carne, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y con esto voy a terminar la sección primero introductoria y voy a entrar ahora en la parte del mensaje de liderazgo en el hogar. Le explico por qué. Porque para hablar de liderazgo primero tenemos que conocer nuestra posición, nuestra condición
y la práctica de lo que ya no debemos de hacer. Es por eso de que en los siguientes 10 minutos quiero que tú, esposo, me pongas atención. ¿Estás listo? José, caliente el carro porque cualquier emergencia, running, man. Oigan, hermano, sea hombre. Sea hombre. Yo soy hombre, tengo pelos, tengo borronca, soy masculino. No. Sé hombre en el cargo que Dios te ha dejado. Pablo da 2 razones para este mandamiento. Aquí Pablo no está hablando del matrimonio. Aquí Pablo no está mencionando el matrimonio. Aquí Pablo te está diciendo a ti y a mí cómo es Cristo en la iglesia y cómo debemos de actuar según Él con la iglesia. Y lo primero que veo en el versículo 22 es el señorío de Cristo. Hermana, si tú me vas a decir, es que mi esposo es un aguado, un aguilón, no toma iniciativa en nada de esto. La Biblia te dice claramente a ti que tú debes de someterte a tu esposo o sujetarte a tu esposo. No porque, no te lo digo yo porque soy hombre, no, es porque dice la Escritura que debes de someterte así como tú te has sometido al Señor. ¿Me escuchaste? Porque tú puedes tener a un hombre que puede ser inconverso, un hombre que no es espiritualmente maduro, pero ese no es tu problema. Tu responsabilidad primera es con Dios, hermana. Y cuando tú te sometes a tu esposo, es un mandamiento que la Escritura dice, y dice que tienes que hacerlo como el Señor. Pero el segundo punto que veo es el versículo 23. La posición de mando del hombre que le ha dado Dios. Hoy estamos en un problema muy serio, hermanas. Usted quiere agarrar la posición porque usted dice que tiene derecho. Hermana, tienes derecho y tienes toda la razón, pero bíblicamente hablando va en contra de la filosofía del feminismo. ¿Cuál es la filosofía del feminismo? Te lo explico de una manera tan clara que te la enseñaron desde que estabas pequeñita. ¿Qué te dicen tu mamá y tu papá? Mijita, estudie, porque si se casa con un hombre inútil, usted puede mantenerse usted sola. ¿Es así o no es así? ¿O no es así, hermano? Completamente errado ese consejo. Eso puede funcionar en los inconversos, pero un hijo de Dios o un cristiano, él no debe pensar en sí mismo, debe pensar en la familia. El problema es el siguiente: ¿por qué razón las mujeres no actúan de una manera sumisa? Porque no ven un liderazgo en el hogar. Y claramente la Escritura nos dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí está el problema en estos últimos tiempos. Los hombres no quieren, no desean, no se sienten capaces de dirigir, no quieren ser líderes. ¿Y saben dónde se muestra también? En la iglesia. Las primeras que se mueven son las mujeres. Vergüenza. Hoy sí, prende el carro, papá. ¿Saben por qué, hombre? Estás en pecado si actúas de esa manera. Si tú te vas hasta el Génesis, tú te das cuenta que la que tomó la iniciativa de comer del fruto, ¿quién fue? Y mira cómo estamos hoy. Y no me digas que Eva es responsable. El responsable es el hombre. El responsable es el hombre, porque el hombre fue creado primero. El hombre está para dirigir, para orientar, para guiar. Pero si el hombre no toma la posición que la Escritura dice, estás en pecado. ¿Sabes por qué? Porque estás huyendo a una responsabilidad que Dios, en su sabiduría y en su infinito conocimiento, lo ha delegado a ti. Ahí está el problema. Es una vergüenza en nuestros tiempos donde no hay hombres que inspiren en la iglesia, ni en la casa, ni en el trabajo. Es una vergüenza que los hombres en este día quieren ser más mujeres que hombres. Y se aprende en la sociedad, claro. Estaban mis hijas arreglándose: papi, te queremos cortar aquí, te queremos cortar aquí. No me toques nada de aquí.
Pero papi, que te vas a ver más nítido, más... No voy a ver cómo. ¿Usted ha escuchado los metrosexuales? Uno de hombre tiene una característica y es masculino. Esa cosa de que, ay, es que las uñitas aquí, todo eso, hermano, eso no es normal. Y cuando un hombre andaba que le arreglaran las cejas a usted. Ah, discúlpeme, perdóneme. ¿Desde cuándo los hombres fuimos diseñados para parecernos a las mujeres? Eso no es así, mis queridos amigos y hermanos. La palabra de Dios dice que tú eres un hombre. Cuando Salomón estaba frente a su padre, David, y estaba muriendo, claramente David le dijo a Salomón, esfuérzate y sé que... No, esfuérzate y sé hombre. Mi amor, las cuales me han dicho, no, habla tú con ella, cobarde. No quieres enfrentar, no quieres poner la posición. Y la pregunta es, ¿por qué? No, es que mi esposa sabe cómo llegarle. Es porque tú sabes que estás flojo en el ejemplo. Porque tú sabes que no tienes autoridad espiritual para poder guiar a tus hijos. Ay, no, es que mi esposa es más bonita porque ella sabe cómo llevarle. No, hermano. La que tienen que escuchar la voz de autoridad en la casa es la tuya, no la de tu suegra, ni la de tu mamá, ni la de tu esposa. Es tú, eres tú. ¿Por qué crees que Dios nos hizo diferentes a nosotros? Me encantó José Osorio de una señora que se acerca del cerebro, ¿verdad? ¿Qué le pareció la enseñanza? Científicamente comprobado, somos diferentes. ¿Qué pasa hoy en día? Falta de carácter, porque no estamos aprendiendo de la Escritura. Eres el líder que llevará tu matrimonio, tus hijos, a la perdición, a la bendición. No es culpa de tu mujer, es tu responsabilidad. Es por eso que cuando yo tengo una consejería y siempre me dicen a mí, no, es que mire, que mi esposa quiere, le digo, ¿sabes una cosa? Perdón, tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero el responsable según la Escritura eres tú. En algo tú fallaste, algo tú descuidaste, algo tú lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque has perdido la visión bíblica. Aquí nos dice el texto de que el hombre es pie, ni puño, ni lengua, ni brazo, sino que ¿qué? ¿Qué es cabeza? La que piensa, la que dirige, la que orienta. Eres líder en tu matrimonio. Nosotros los hombres tenemos esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Yo no estoy de acuerdo. Pues no se case, quédese soltero. Felicidades. Y ahí se va a quedar toda su vida soltero. Pero Dios no te ha creado para estar solo. Dios te hizo a ti para que tuvieras una compañera. ¿La ayuda a qué? ¿Qué es la esposa? Wow, hermano, y aquí encontramos una parte del versículo 24, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetos a sus maridos en todo. Ay, va a llegar a la casa, el pastor dijo que yo no tenía que ser líder. Vamos a ver, no, es que no es el grito. No es el grito. No es porque vas a alzar la voz. No es porque vas a ser más grande y vas a intimidar. Es por medio de la Escritura, como Cristo. ¿O no? ¿Cuándo Cristo gritó, ofendió o dijo, tienen que respetarme y seguirme? Él lo mostró todo por medio del ejemplo. Y una de las cosas hermosas que vemos es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Él agarró la toalla y le lavó los pies a todos los que estaban ahí. Por medio del ejemplo. La vida sacrificial de Cristo. El ejemplo. El amor. Esposo, tú tienes que expresar sentimientos también. Es que en mi casa nunca me enseñaron eso. Pues aprenda. Dígale a su esposa, te amo. Dígale a los hijos, te amo. Es que me da, es que tengo, no, decíselo. Si tú no le dices a tu hija y no la cuidas y no la amas, va a haber un sinvergüenza allá afuera que le va a decir las cosas bonitas que tú no le dices a ella. ¿Y dónde se aprende eso? En el hogar. Así que el versículo dice, hermanas,
tú debes de estar sujeto a tu marido. Hermana, tú debes de reconocer que las corrientes filosóficas sobre el feminismo van en contra del consejo de Dios. El feminismo, como el machismo, no es el orden que Dios estableció. El mejor ejemplo es la iglesia, como dice nuestro texto. La iglesia está sujeta a Cristo y la iglesia está sujeta a Cristo en amor. Nuestro texto dice claramente que las mujeres que han honrado el mandamiento del sagrado matrimonio se sujetan en amor al esposo, como al Señor. Qué bendición, hermanos, y qué bendición estar apartado solo para una mujer. ¿Sí o no? Hermano, tuvimos una experiencia de un pastor, murió su papá, y estuvimos en el funeral de él, y 62 años de casado. Y la señora me dijo, fueron 62 años. Y fui su única mujer. Qué hermoso. Ahora, ¿cuál es nuestra posición y cuál es nuestra actitud? Mira lo que dice el versículo en adelante, 25, 26 y 27, para ir terminando. El liderazgo del sacerdocio viene cuando el esposo ama a la esposa. Mira lo que dice el versículo 25. Marido, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿qué dice? ¿Para qué? Habiéndole purificado el elemento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Querido hermano, las esposas rebeldes, los hijos rebeldes, los hogares disfuncionales, es porque los hombres no han imitado a Dios. Lo primero que el hombre debe de hacer es amar a su esposa. Tú debes amar a tu esposa por encima de tus hijos. ¿Me escuchas? Esa mujer, no puede ser. Sí, porque un día tu hijo se va a crecer, se va a enamorar, ¿y qué? ¿Y con qué te vas a quedar? Si no, mírate tú, cuando te enamoraste. Y tu mamá te decía, no te metas con ese piojoso, no trae bueno para nada. Yo lo amo, mami, yo lo amo. Y tú lo mirabas como un príncipe azul y el tipo feo. Pero tú no, tú lo amaste, tú te entregaste a él y te entregaste completamente a él. Hermano, el amor a tu esposa es especial y único, más que a tus hijos, más que a tus padres. El amor hacia tus padres es un amor especial, pero tus padres un día van a envejecer y van a ¿qué? Morir. ¿Y con quién te vas a quedar tú? Es por eso que los hijos rebeldes, los hogares disfuncionales, es porque hay una ausencia paterna. Lo primero que debe hacer el hombre es amar a su esposa. El amor es un sentimiento único que Dios nos ha dado, es un sentimiento especial que viene de Dios. Si tú no amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, estás perdido, sin rumbo, sin autoridad y sin admiración. ¿Qué mujer en el mundo no se somete voluntariamente cuando el esposo la ama y la trata bien? ¿Qué mujer en este mundo no se somete voluntariamente al sentirse amada, cuidada, protegida? ¿Qué mujer no se entrega de cuerpo completo cuando la respetan y la cuidan? Cuando la tratan como vaso más frágil. ¿Qué esposa no es fiel, cuidadosa del hogar, ahorrativa, y piadosa cuando tú vives para ella, cuando la enamoras, cuando no solo lo dices, sino que lo demuestras? Así que para terminar, dice el versículo del 28 al 30, maridos deben amar ¿a quién? A sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Pero qué hermoso, el apóstol pone a Cristo como ejemplo. Hermanos,
Cristo Jesús dejó su trono de gloria donde millares y millares de ángeles le servían, donde los arcángeles, los serafines, todos se postraban delante de él, y él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la cruz, dice la Escritura. Se hizo hombre, vivió una vida piadosa, fue entregado a manos de pecadores, traicionado por Judas Iscariote, murió en la cruenta cruz. La cruenta cruz no es porque murió crucificado, es porque también cargó todos nuestros pecados. ¿Por quiénes? ¿Por los islámicos? ¿Por los ateos? ¿Por los políticos? No, lo hizo ¿por quién? Por ti, la iglesia. El mayor ejemplo, óigame bien, de amor incondicional y de entrega total es Cristo. Él entregó su cuerpo, su vida por nosotros. Así nosotros debemos hacer lo mismo con nuestras esposas. Cuando hay mujeres rebeldes, como dije, es porque no se sienten amadas. El mismo texto lo dice en el versículo 33. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Y qué dice? Y la mujer respete al marido. Por razones del tiempo termino con esto. Hermano y hermana, cuando el esposo cumple el deber de amar, cuando hablo de la palabra amar, cuidar, proteger, sustentar, darse completamente a ella, eso encierra el amor. Tu esposa, tus hijos se someten voluntariamente, porque ven en ti el liderazgo que nosotros vemos en Cristo Jesús. Qué hermoso día. Qué hermoso día va a ser aquel cuando estemos delante de la presencia del Señor en gloria y nosotros estemos delante de Él. No va a haber palabras que podamos expresar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No va a haber palabras en las cuales nosotros, que estamos perdidos, sin rumbo, sin esperanza, sin familia, estaremos delante del Rey de Gloria. Y si yo me preguntara todos estos años que estoy en el Evangelio, ¿cuándo Cristo me ha fallado? Nunca. Jamás. En el momento del dolor, de la tristeza, de todas las cosas en mi vida, Cristo siempre ha estado conmigo. Él nunca nos dejará. Mira, Él oró por nosotros. Él nos cuida, nos sustenta, no nos dejó solos, nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra. Él es un excelente esposo. Yo deseo que los que estamos aquí imitemos a Cristo. Amén. Caballeros, es el tiempo del liderazgo y es el tiempo que tú des un paso al frente para poder ser imitador de Cristo y que tu familia te siga, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te adoro y te bendigo. Oh Señor, este mundo está como está por falta de liderazgo en los países, en la sociedad, y el primer factor es el hogar. Ayúdanos como a hombres, Señor, a imitarte. Imitar también, Señor, todo tu consejo, tu palabra, y poder guiar, amar, inspirar a nuestras esposas y a nuestros esposos. Las esposas que se sujeten, Señor, y que seamos ejemplo para que la gente glorifique tu nombre. Amén, hermanos. Creo que vamos a ponernos en pie y vamos a terminar cantando esta alabanza mientras, hermanos, me le echan llave a las puertas. De aquí no sale nadie. Pero creo que ha sido un mes muy bonito con diferentes predicaciones y para terminar vamos a cantar Tócame Señor, y luego de eso vamos a orar para finalizar con nuestro servicio. Cambia hoy mi vida, dígale al Señor. Cambia hoy mi vida. Y hazme como tú. Todos juntos digamos. Y hazme como tú.
Señor, y hazme como tú. Que tu fuego abrasador renueve hoy mis fuerzas y me dé la fortaleza de mantenerme en tu presencia, bebiendo de tu agua, comiendo de tu mesa, rodeado de tu aroma, en el calor de tu presencia. Quiero que me abraces una y otra vez, oh mi buen Señor. Señor, gracias te damos porque tu palabra es clara. Hemos sido llamados a ser como Cristo, a ver el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, imitar el ejemplo de Cristo y llevar a nuestra familia a Cristo. Señor, gracias porque a lo largo de este mes nos has recordado lo importante que es la familia, Señor. Lo importante que es que nosotros seamos buenos líderes, buenos padres, buenos sacerdotes, buenas esposas. Señor, gracias te doy porque hasta aquí tú has sido bueno. Te suplicamos que mantengas unidas nuestras familias, unidas entre nosotros, unidas a Cristo, que nuestra familia pueda ser un ejemplo, Señor, y que nuestros hijos también puedan, si se equivocan, Señor, recordar tu gracia. Recordar que en ti, Señor, hay gracia sobre gracia y que tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hijos, a amar a nuestras esposas de la manera, Señor, en la que tú nos amas a nosotros. Señor, gracias te damos. Llévanos con bien hasta nuestro hogar y gracias por cada una de tus bondades. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos. Ahí hay cafecito, ahí hay pan y ahí nos ayudan con las sillas. Dios les bendiga a todos.